Estamos aquí nuevamente en el ejercicio de oposición, tratando de arar en un desierto, porque todo lo que decimos seguramente tendrá eco en las futuras generaciones y en el próximo gobierno de Colombia, que no tengo duda que será un gobierno progresista. Primero que todo, decir que esta estructura del presupuesto que estamos discutiendo y aprobando hoy es la misma estructura presupuestal que ha llevado a Colombia a convertirse en uno de los países más desiguales de la tierra. No hay nada que cambie esta situación. La desigualdad obviamente se acrecentará porque estamos acostumbrados a venderle a la gente una falacia y es a medir la felicidad de un país en términos macroeconómicos, en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, una inflación bajita, un crecimiento alto, pero nunca nos detenemos a contarle a la gente que este alto crecimiento nunca llega, prácticamente se queda en muy pocas manos. ¿Cuándo vamos a medir la felicidad de la gente, por ejemplo, en servicios públicos eficientes, en agua potable para todos, en un medio ambiente sano para todos, en una educación superior gratuita para todos? Y aquí me detengo un segundo, porque las cifras de educación en Colombia, a pesar de que el gobierno saca pecho con el tema, pues son paupérrimas. Hay 411.000 o 420.000 bachilleres anualmente sin un cupo a la educación superior. Y si ya ingresamos a la OCDE, pues comparémonos con las demás naciones que pertenecen a la OCDE. Por citar un solo caso, en promedio los países de la OCDE invierten en un estudiante de educación primaria $8.733 y Colombia invierte 2.490. En un bachillerato, en promedio un país de la OCDE invierte $10.106 por estudiante y Colombia $3.060. Y vemos que esa brecha tiende a crecer, porque tampoco crece en buena proporción el presupuesto de educación. Entonces continúo diciendo, ¿cuándo vamos a medir la felicidad de la gente en trabajo para todos? Si las prerrogativas que conquistaron por muchas décadas los sindicatos se han viniendo abajo y hoy el trabajo está pauperizado y mirando un COMPES de reactivación que piensa sacar el gobierno, pues se van a venir más abajo de lo que están. Ya se perdieron los dominicales, ya la contratación sin prestaciones de servicios es el número uno, el empleador número uno de Colombia, y ahora quieren flexibilizar las condiciones para despidos de los trabajadores. Es decir, los empresarios con el pretexto de la pandemia pueden despedir empleados casi sin pagarles indemnización. ¿Cuándo vamos a medir la felicidad de la gente en una salud que no tenga intermediarios como las EPS? Hemos visto cómo Colombia, y en esto nos ha mentido el gobierno día tras día en sus reality shows de las 6 de la tarde o de las 5 de la tarde, hemos visto cómo Colombia es el sexto país con peores cifras de contagiados en el mundo. Producto también de la mentira de habernos dicho que Colombia era uno de los mejores países que estaba manejando el tema de la pandemia, de haber flexibilizado el acuartelamiento obligado que teníamos los colombianos con los días sin IVA, abriendo los sectores demasiado rápido sin haber asistido como debía ser a las pequeñas y medianas empresas con un subsidio a la nómina oportuno, porque el que hubo, que no es completo, llegó bastante tardío, como lo demuestran casi los 5 millones de puestos que se perdieron entre abril y mayo. Encerramos a la gente sin una renta básica, que es un pedido que hemos hecho aquí a gritos, casi todas las bancadas, excepto
las del Partido Conservador y las del Centro Democrático. Una renta básica que pueda mover la economía, si es verdad que quieren hacer que este crecimiento de 2021 recupere lo que se va a perder en este año. Es imposible que esa proyección de crecer al 5.5 en 2021 se dé si los hogares no tienen poder adquisitivo. Eso se cae de su peso. Eso es una simple cuenta matemática. ¿Con qué vamos a reactivar el comercio y la industria si los hogares están empobrecidos, si hay más desempleados y si la gente no tiene por lo menos una renta básica? Entonces, no medimos la felicidad de la gente, que es el propósito que debería tener cualquier gobernante, no solo en Colombia, sino en el mundo, hacer felices a sus gobernados, sino en cifras que, como ya expliqué, se quedan siempre en pocas manos. Yo me voy a detener en algo que ya mi compañera Aida expuso, porque realmente me parece que aquí está el meollo del asunto de la desigualdad en Colombia. Y en tres sectores que siempre crecen y obviamente arrastran el crecimiento promedio de todos, que son el sector minero, y solamente voy a citar un año, en 2018 obtiene 31 billones de ingresos y paga 1.8 billones de impuestos. Es decir, una tasa de tributación del 5,9%, cuando el peluquero, el tendero, el señor del almacén pagaba en ese momento 33%. El sector petrolero obtiene 95.2 billones en 2018 y solo paga 6 billones de impuestos, es decir, el 7.2% de tasa de tributación. Y el sector bancario, que este sí es la tapa, obtiene en 2018 121 billones y paga solamente 2,1 billón de pesos de impuestos, es decir, con una tasa de tributación de 1,88%, por Dios. Mientras que a una persona común y corriente que no tiene crédito, porque parte de la infelicidad de la gente es que no tiene ni conocimiento ni crédito para poder emprender, pues tiene que recurrir al gota a gota, al 10% diario. Esto es el 300% mensual. 300% mensual. Eso es 3.600% al año. Paga intereses un pobre. 3.600% al año. Y un banco le compra la plata al Banco de la República al 2% al año. El portentado paga 2% al año por la plata y el pobre 3.600%. Ahí se profundizan estas desigualdades. Ahí se puede conocer por qué Colombia nunca sale de la violencia y por qué el estallido social que está a punto de darse. Porque mientras un pobre paga 3.600 millones de impuestos, 3.600% de impuestos, el Banco de la República le cobra al portentado 2% anual, que es en lo que están las tasas hoy. Y él las coloca, obviamente, dependiendo del marrano, al rico se la puede poner al 7 o al 8, y a una persona promedio al 12, y en las tasas y a las tarjetas de crédito cercanos al 30%, es decir, a la mayoría de personas que viven endeudadas. Ahí está, y en eso radica la desigualdad de este país. En la injusticia tributaria. ¿Y qué viene para 2021? Pues más impuestos regresivos. Ya el señor ministro de Hacienda, que hace presencia acá, ha advertido, y en eso tiene razón, que para poder sacar el país de la crisis hay que cobrar más impuestos. La pregunta, señor ministro, ¿a quién? ¿A los pobres a través del IVA? ¿Se va a volver a atrever a plantear un pago de IVA en la canasta familiar? Son preguntas que hago porque yo no entiendo de dónde más va a salir este crecimiento del IVA que aparece en este presupuesto, que crece de 55,7 millones de ingresos por IVA en 2020 a 68,2%, es decir, un crecimiento del 17,26%, y ahí uno no sabe de dónde va a salir ese IVA. Le van a poner nuevamente, van a intentar ponerle nuevamente el IVA a los productos de la canasta familiar, es una pregunta. Y ya para terminar, señor presidente, pues quiero hacer énfasis en que no es la pandemia
la culpable de la crisis económica en Colombia, porque la pandemia afectó por igual a muchos países del mundo. Pero sí tenemos que preguntarnos por qué el mayor desempleo en Latinoamérica y en los países de la OCDE se dio en Colombia, siendo que la pandemia afectó a todo el planeta. Y la respuesta es muy sencilla. Solamente, y eso está en el último proyecto que aprobamos, está definido que las grandes empresas, como siempre, son las beneficiarias de las ayudas del gobierno. Y vimos cómo de 4 millones que se destinaron para ayudar a las empresas pequeñas, medianas y grandes, con un auxilio de la nómina del 40 o el 50%, la mitad de esos 4 billones, es decir, 2 billones, fueron solamente a 0,7 de las empresas grandes. Y se sigue profundizando la injusticia. Dejamos por fuera, o dejaron ustedes, porque nosotros votamos a favor, a los microempresarios, que ponen prácticamente más del 80% de los empleos en Colombia. Se sigue profundizando la desigualdad. El problema de este país es la desigualdad. Y el Gini, que es el que mide la desigualdad, ya en 2018 nos había advertido que había crecido del 0,508 al 0,524. Y va a aumentar posiblemente para 2021 a 0,574, y obviamente no saldremos de la lista de los países más desiguales de la Tierra. En ese sentido, ¿qué podemos esperar de lo que viene? Un estallido social. No hay otra salida. La gente va a reclamar en las calles que este gobierno se comportó muy mal en la pandemia. Aquí tengo las cifras. Llegamos ayer a 959,000 infectados y 29,000 muertos más o menos. Vamos a entrar al exclusivo club de los pocos países que han tenido más de 1 millón de infectados, habiendo realizado el menor número de pruebas dentro de ese club. Nosotros hemos hecho 4.400.000 pruebas, y para tener un parámetro justo, España, que tiene una población similar a la de Colombia, Colombia tiene 50 millones, España más o menos 47, ha hecho 15 millones de pruebas y tiene 980,000 infectados. Es decir, que si aquí hiciéramos hoy 15 millones de pruebas, como las tiene España, seguramente los infectados sobrepasarían la cifra que tiene hoy Brasil. Podríamos estar llegando a los 4 o 5 millones de infectados. Aún así, la economía sigue abierta y no estamos estimando en este presupuesto para 2021 un rebrote que seguramente se va a dar, como ya se está dando en Nueva York y en varios países de Europa, y que posiblemente nos tengamos que confinar nuevamente y la economía nuevamente decrecer. A mí me acaba de llegar este dato, y lo voy a dar para terminar, que demuestra que el crecimiento en B no va a ser tan fácil, y es que de julio a agosto la economía se contrajo nuevamente. Nosotros tenemos aquí que en abril se contrajo 15.07%, volvió a subir en mayo a 5.27%, en junio 5.86%, decreció a julio 2.22% y en agosto volvió a bajar a menos 1.19%, o sea, se contrajo en agosto. ¿De qué crecimiento en B estamos hablando? Si ya empezamos a contraernos sin ni siquiera haber empezado el año. No hay elementos en esta pandemia, en este presupuesto para salir de la pandemia, para reactivar la economía. El gobierno solo ha destinado 4,7 billones del presupuesto para la reactivación económica. No creo que sean suficientes. Mientras no le entreguemos a todas las familias colombianas en vulnerabilidad una renta básica, no hay cómo reactivar esta economía, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.